Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy acompaño al doctor Carlos Strasser. Sería irrespetuoso presentar su trayectoria académica, ya que por extensa e intensa, seguramente algo quedaría en el olvido o sería omitido. Haré únicamente dos referencias. El doctor Strasser fundó aquí, donde tiene la generosidad de recibirnos, Flaxo, la maestría en Ciencias Sociales y la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Gracias por permitirnos este encuentro, Carlos. Faltaba más, un gusto. Gran parte de lo que te quiero preguntar está respondido o contestado en este libro. Aprovecho y pido que le hagan un plano. Bueno, Pero vamos a hacer de cuenta que no es así y que vos vas a saber disculpar mis obviedades y te vamos a escuchar, dado que lo leímos. ¿Te parece? ¿cómo no? Quisiera comenzar preguntándote por qué es esto que hoy en Argentina denominamos democracia y qué sobreentendemos como tal. Bueno, qué pregunta, pero da de lleno en algo que a mí me interesa mucho y que he estado manejando a lo largo de ya unos cuantos años. Lo que en la Argentina llamamos democracia no es muy distinto, más o menos, menos o más, de lo que se llama democracia en muchos otros países, sobre todo de Occidente. Y es algo que se llama democracia con cierta ligereza, o por costumbre, por inercia, seguramente y más que nada por contraste con estados y regímenes totalitarios, autoritarios, dictaduras. Lo que no es una dictadura, un estado totalitario, un régimen totalitario, suele caer en el rótulo democracia. En cierto sentido, es una felicidad que tengamos esto que se llama democracia, aunque no lo sea propiamente dicho. Desde ya no tiene casi nada que ver con aquello que se llamaba democracia en un país muy lejano en el tiempo y el espacio, la Grecia clásica de Atenas, que tenía una población de apenas 30.000 personas y en donde entonces, por consecuencia, era más o menos fácil juntarse, si no todos, unos cuantos, una mayoría. Siempre hay algunos excluidos. Aún en esa Atenas también había excluidos, los famosos idiotas, por ejemplo, de ahí viene el nombre idiota, idiotes en realidad en el origen. Siempre hay algunos excluidos, siempre. Por ejemplo, y esto tiene que ver con por qué no es lo nuestro y lo de tantos otros países de verdad una democracia, la gente, que son millones y millones de los estratos bajos, los pobres, cuando no los miserables, la gente que no tiene nada o tiene muy poco, que no tiene a veces ni vivienda, ni trabajo, ni salud, por supuesto que no empleo, que no tiene educación, que no tiene información y que tantísimas veces queda fuera del juego, afuera del partido, cuando no es usada, llevada de las narices por los caciquitos que nunca faltan acá y allá, en todas partes, para legitimar lo que, si no, quedaría demasiado a la vista que no es una democracia. Y no es una democracia tampoco, no solo porque sin ciudadanos, y si la mitad de la población no vota o no puede votar o no está en condiciones de ser llamada y formada como ciudadanos, si no hay ciudadanos no hay democracia. Eso al margen, digo,
tampoco es una democracia, lo que llamamos democracia, y Dios sea loado que por lo menos tenemos eso, por lo menos tenemos eso. Tampoco es una democracia porque en realidad la democracia tiene que ser, en los tiempos actuales, de tantas poblaciones tan enormes y geográficamente tan esparcidas, tan extensas, quedan afuera de este juego, por consecuencia, los que votan para representantes. La frase me salió larga y por eso la voy a limpiar ahora enseguidita. Quedan afuera los que votan por representantes, porque la democracia no puede ser sino indirecta, representativa. No lo era en Atenas, donde todo el mundo iba a la asamblea, todo el mundo, 6.000, algo así, sabían ir a la asamblea, pero podían ir, y era la cantidad impresionante del total. Quedan afuera, son representados, y los representantes muchas veces dejan de representar. La democracia representativa, a veces, y más veces que no, deja de ser representativa para pasar a ser, digamos, representada. Y los representantes se adueñan de la representación y se adueñan del poder. Para ahondar en la cuestión, ¿qué sociedad política y qué Estado produce, reproduce y procesa este tipo de régimen de gobierno que denominamos democracia? Ya veo que leyó algún articulito de este libro porque lo reconozco. Y bueno, produce y reproduce exactamente eso que traté de describir bien que mal hace segundos. Produce y reproduce este tipo de democracia que no es democracia, que es un Estado de Derecho, por suerte, y hasta donde lo es, para tantos a quienes alcanza, aunque no alcanza a muchos el Estado de Derecho. Lo que pasa es que la democracia contemporánea, para olvidarnos completamente ya de la original que le dio el nombre a esta forma de gobierno, a esta forma política, es en realidad un compuesto o una mezcla de tres formas políticas distintas que se acumularon a lo largo del tiempo hasta donde pudieron acumularse, a saber, la democracia original de Atenas, cuyo principio es el de la soberanía popular. El pueblo es el soberano, el pueblo decide, el pueblo da la ley, el pueblo se atiene a la ley que se da a sí mismo. Una tradición, la más vieja de todas. Una segunda tradición que aparece allá por fines de la Edad Media y principios de la moderna, que es la republicana. En realidad aparece ya en borrador, digamos así, en Roma, en la Roma clásica, ¿no? La de la República, que luego es imperio. La forma republicana, sobre todo en la Edad moderna, que tiene por principio, así como la democracia antigua tiene por principio la soberanía del pueblo, la tradición republicana tiene por principio, por eje, el orden institucional, eventualmente luego constitucional, y el principio que hoy suena realmente ajeno a nuestros oídos actuales, el principio de la virtud cívica, es decir, de la entrega a los derechos, las libertades propias de un cuerpo político dado. Y tercera tradición que se agrega a estas anteriores, la liberal, sobre todo desde fines del siglo XVII, allá con la Revolución Gloriosa, así llamada en Inglaterra, 1688, y después a lo largo del siglo
18 en otras partes de Europa particularmente, y en Estados Unidos, donde emerge la primera democracia contemporánea que contiene muchísima población distribuida en estados distintos. Originalmente las colonias eran estados distintos, autónomos, todos en los Estados Unidos. Finalmente se confederan y luego se federan en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, estas tres tradiciones se suman y acumulan, cada una con su respectivo principio o principios, y constituyen entre las tres lo que podemos entender por democracia contemporánea. Entre las tres. El problema es que se acumulan, y en parte deben acumularse, no siempre pueden hacerlo, se acumulan con tensiones, porque, por dar el ejemplo más evidente de la tensión que puede haber entre cada una de estas tradiciones y sus respectivos principios, la tradición democrática consagra a la mayoría como soberana, y la tradición liberal reivindica los derechos del individuo, derechos, libertades y garantías constitucionales del individuo. Y a veces la mayoría no acuerda fácilmente con el individuo, con cada uno de nosotros. Hay tensiones y privilegiamientos, preferencias en el orden político que responden más a una que a otra de las tradiciones, y eso depende de los regímenes y de los gobiernos que le tocan a cada país en distintos momentos o ciclos. Así que tres tradiciones, tres principios, acumulación, tensión, problemas, pero en fin de cuentas democracia contemporánea, como ideal por lo menos en teoría. Y bastante de eso se ha logrado así en Occidente, sobre todo en los países más desarrollados, a la cabeza de ellos los nórdicos. Vaya a saber si el frío los serenó un poco. Pero se ha logrado también en nuestro país, otra vez, con excepción de todos aquellos lugares y todos aquellos sectores a los que la cosa no llega. Sobre eso te voy a preguntar, pero si me permitís primero, Sí. ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de la existencia plena o cuasi plena de la democracia? O como vos lo definís, de un tipo específico de régimen de gobierno del Estado. Bueno, me hablaste de dos cosas distintas. De una democracia, así sea contemporánea, definida a la manera, al modo contemporáneo, y un régimen como el que es posible. Yo soy bastante escéptico con respecto, desde ya, a la posibilidad de una democracia, es decir, a un gobierno que conjugue las tres tradiciones, la democrática, la republicana y la liberal, y sus principios. Tu libro, perdóname, lo refleja, ¿eh? Sí, ya sé. Este libro está... Tengo libros más pesados que este es menos teórico, menos filosófico. Este se ocupa más de cuestiones de política contemporánea y coyuntural, ¿no? Está compuesto más bien de conferencias o de artículos periodísticos, en algunas revistas profesionales también. Pero no te saqué de tema. No son los trabajos filosóficos que por otro lado acostumbro. Bueno, soy, bastante pesimista porque, por desgracia, la pobreza persiste. Es algo a lo que parece que finalmente hay que resignarse. En algún momento del siglo XIX, allá por mediados del siglo XIX, se pensó que, que en el futuro, quizás en el siglo XX, llegaríamos a tener una población más homogénea, habríamos superado las desigualdades, hubiéramos tenido una
población más educada, menos privada de lo que estaba y sigue estando privada en tanta medida. La pobreza es una desgracia, y es una desgracia que por lo visto no tiene remedio. Países tan ricos como los Estados Unidos tienen 20 millones. Los Estados Unidos hoy, con toda su riqueza, que si usted va por los Estados, si ustedes van por los Estados Unidos, le choca a uno porque es apabullante la riqueza que uno ve simplemente llegando a los Estados Unidos, a la ciudad que sea. Apabulla, es ostentosa la riqueza que tiene ese país. Bueno, con toda esa riqueza y toda la potencia de todo tipo, desde militar, económica y cultural en más, que tiene ese país, hoy todavía tiene 20 millones de pobres, tan pobres como nuestros pobres, los pobres argentinos. Pobreza extrema. Puede creerse. En ese país, la democracia inaugural de los tiempos actuales, el paradigma, el modelo de democracia de los tiempos actuales, de los últimos 2 siglos, en ese país no votan ni la mitad de la población, porque no tiene interés. Y entonces me das pie para que te pregunte, ¿cómo debería ser la relación entre democracia y poder popular sobre el Estado para que podamos hablar de una mayor democracia real? Bueno, tendríamos que tener una representación representativa de lo que la gente quiere, necesita y pide o vota. Eso no va por lo que dijimos hace un rato. Los representantes son más bien apoderados, como suele ocurrir en el orden civil, no ya político. Los apoderados tienen el poder de quienes le dieron el poder, ante escribano en el orden civil, y usan y abusan de ese poder. Usan y abusan más que nada en su provecho propio. Un provecho que no necesariamente es económico, suele serlo. Empieza por ser un provecho político. Se aprovechan de ese poder, de esa representación que invisten, o se supone que invisten, para hacer su propio juego, que empieza por ser político, naturalmente. Todos los políticos propiamente dichos, o propiamente políticos, digamos así, permanecen años y años en un cargo o en otro, o en otro, o en otro. Cuando no son diputados pueden llegar a senadores, y si no son concejales, y si no son apoderados de un partido o tienen cargos burocráticos en instituciones del Estado, a los cuales acceden porque son del partido que domina la situación en determinado tiempo y lugar. Y bueno, quedan afuera todos los ciudadanos supuestamente representados, ni hablar de los que ni siquiera pueden creer que son representados porque están afuera del juego. Este año te consta que se cumplen 20 años de la reforma constitucional. En ella, a propósito de lo que venimos tratando, el presidencialismo y la reelección son 2 tópicos que interesan de manera especial. ¿Cuál es tu balance de aquella reforma en términos de alcances prácticos? Bueno, contra lo que muchos amigos y colegas dijeron para esa época, a mí me pareció bien que hubiese ese acuerdo y luego esa reforma constitucional. No tanto o no solo por lo bueno que, entre otras cosas, trajo esa reforma constitucional, sino porque yo creo que ese acuerdo que llevó a la reforma constitucional nos salvó de un sesgo autoritario que se venía encima sobre el país. Me refiero al menemismo, cuando estaba en su apogeo, consigue la reelección abrumadoramente en el 95, y que
no hubiera trepidado, creo yo, en las circunstancias, me acuerdo bien de aquella época, no hubiera trepidado en llevar adelante la reelección de Menem, la reelección de Menem, aún si no hubiese estado avalada por la reforma constitucional. Yo creo que habríamos podido desembocar. Las tradiciones argentinas, la historia argentina hacen creer en esa posibilidad, las circunstancias de ese momento también. Estábamos cerca de alguna situación conflictiva fea. No digo una guerra civil, pero de ese modo de partirse el país en dos o en tres cada tanto, sin que haya conversación, sin que haya intercambios, sin que haya acuerdos, sin que haya negociaciones, como es legítimo que las haya en el orden político. Cada uno tiene sus intereses, sus ideas, sus valores, sus apuros, sus necesidades. Y todo esto tiene que ser debidamente conjugado en cualquier sociedad política contemporánea con tanta gente y tantos intereses distintos. ¿Las constituciones y las instituciones son condición suficiente para hacer buenos gobiernos? Bueno, me estoy acordando de Sartori, y un dicho de Sartori que creo que anda por ahí en algún artículo. Sí. Sin instituciones las cosas no andarían, aunque no pueden resolverlo todo, pero son fundamentales. Acogernos, acostumbrarnos a lo que manda la ley, al orden institucional y constitucional, es fundamental. Por ahí no alcanza. También hace falta gente con mayor o mejor capacidad y voluntad. Hay líderes y líderes, ¿no? Y hay líderes sobresalientes, los hubo en la historia argentina, en todo el siglo XIX, también en el XX. Y líderes que no son muy líderes, como me parece que tenemos a la vista en algunos sectores hoy en el país. Nos faltan. Así que instituciones más buenos gobernantes, personalidades del tipo del supuesto estadista, que bueno, lleva adelante el gobierno del régimen, ¿no? Así que las dos cosas. Carlos, ¿y qué diferencia conceptual existe entre gobierno en la democracia y gobierno democrático? Gobierno de la democracia y gobierno democrático. Bueno, no entiendo bien la diferencia. En la democracia, que hace. viste que hay gobierno social. A veces creemos que por estar en procesos democráticos los gobiernos son democráticos. Claro, claro. Quien sabe lo que trato de marcar con esta pregunta es esto. Me pareció entender eso, está bien, me pareció entender eso. Y volvemos al tema de la legitimidad y la legitimación por la ciudadanía de quien llega al gobierno. Ahora, quien llega al gobierno puede llegar para desarrollar, para desempeñar un buen gobierno en términos de lo que se espera, de lo que se puede, de lo que se debe, en términos de una buena conducta cívica. Digo, sin ir más lejos, uno puede tener opiniones diversas acerca de la calidad del gobierno de Arturo Illia hace ya décadas. De lo que no se puede dudar es que era un hombre de buena voluntad, decente, honorable, que sabía escuchar a la oposición, que sabía, aunque había sido electo, recordemos bien, cuando el peronismo estaba proscripto. Pero yo creo que le hizo honor a su elección gobernando en buenos términos, ¿no? Más allá de si fue muy exitoso o no tanto. Me parece que fue bastante exitoso dentro de todo. Así que depende de si el gobernante reproduce lo que decíamos hace un rato, la democracia, el régimen democrático, el estilo de vida política democrático entre comillas, ¿no? O si gobierna
en términos un poco más personales o personalistas y partidistas o partidarios, ¿no? Cosa que es muy frecuente en tantas partes, ¿no? La Argentina incluida. Ahondando con el tema, digo que gobierno representativo no es sinónimo o equivalente de democrático, de republicano democrático, de representativo democrático. Desde esa distinción, ¿cómo han sido los gobiernos latinoamericanos en la última década? Bueno, ahí hemos tenido unas novedades, digamos, importantes, con su cara y su seca. Emergieron en los últimos 10, 15 años gobiernos con mucho apoyo popular, representativos más bien de los sectores medios a bajos de la población, más sensibles de lo acostumbrado a las demandas y las necesidades del grueso de la población, ¿no? Por lo menos de los sectores populares, de la clase media, media y baja para abajo. Lo que al mismo tiempo sucedió con estos gobiernos con mayor sensibilidad y voluntad de servir a intereses populares, es que casi todos ellos, por no decir todos, estamos hablando, seamos claros, en parte de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina. Al mismo tiempo digo que emergieron estos gobiernos con mayor sensibilidad y representatividad popular, gobiernos con tendencias más, para usar un término muy trillado y que necesitaríamos despuntar un poco, más populistas, digamos, más tendientes a darle el gusto, digamos así, para abreviar brutalmente, darle el gusto a la gente, facilitarle lo que por mucho tiempo no ha tenido o le estaba faltando en términos de vivienda, salud, empleo. Así que una novedad con sus dos caras, una cara positiva, de mayor sensibilidad social, popular, mayor voluntad por representar y satisfacer las demandas y las necesidades populares, y la cara más negativa de cierta tendencia, no solo populista, sino también un poco autoritaria, digamos, de llevarse un poco por delante las instituciones, las reglas del juego constitucional, sancionar las cosas o sacarlas adelante a pura mayoría de votos por ahí, en donde fuera, donde sea. Poco atentos a las voces disidentes, a las que enseguida tildan de contrerismo gratuito, digamos así, o partidista, interesado. Bueno. En el caso de los argentinos, ¿somos herederos de una cultura política poco democrática o hacedores de otras con características similares? No, desgraciadamente tenemos, es cierto, una herencia que viene desde el siglo XIX, ¿no? Que vivimos 50 años de paz y prosperidad, digamos, desde la organización nacional hasta que lo voltean a Irigoyen, digamos así, en el 30. Quitando esos años de gloria, dizque de gloria, prosperidad económica, Argentina el granero del mundo, la esperanza del mundo, la promesa del futuro. Salvo eso, enseguida voy a contar algo a propósito de mi padre. Salvo eso, hemos tenido demasiados gobiernos autoritarios, cuando no simple y puramente militares, y de facto, naturalmente.
enseguida retomo. Lo que quería contar de mi padre es esto. Mi padre llega a la Argentina en 1923, viene de Alemania. Alemania estaba en ese momento envuelta en la hiperinflación más grande que conoció el mundo en cualquier país, en cualquier tiempo, 1923. Se quería ir a los Estados Unidos, la cuota, el cupo para Estados Unidos estaba cubierto, estaba lleno. Segundo país de elección en el mundo, Argentina, naturalmente, la gran promesa del futuro. Toda la inmigración que recibimos en aquella época, repetida y repetida y sostenida, fue porque no solamente Europa echaba a la gente porque no tenía trabajo para todos, ni había suficiente para todos, los echaba, los expulsaba realmente, pero venían ¿a dónde? O a Estados Unidos o a la Argentina, absolutamente. Eran los dos países donde se podía hacer la América, donde se podía hacer la América, y donde hicieron América y donde nos hicieron grandes a nosotros, entre otras cosas, ¿no? En una línea histórica, en lo que vos denominás apagón de la ideología, está situado después del Festival de las Ideologías. ¿Cuál es el impacto de ese apagón en la activación política? Sí, bueno, veo que has leído atentamente. Más que yo la producción, Bueno, tengo que ser honesto, muy bien. con vos y conmigo. Pero las preguntas son atinadísimas para conversar, por lo menos. El siglo XX fue un festival ideológico, para todos los gustos, y muy intenso, excesivamente intenso. El siglo XX vivió el estalinismo, el fascismo, el nazismo, por mentar lo más imponente y triste y cruel de ese siglo, pero vivió también muchas otras dictaduras. No nos olvidemos de Franco ni de Salazar en España y en Portugal, o las dictaduras que supo haber en Hungría, bueno, en tantos lados, ¿no? Fue un festival de ideologías fuertes y de grandes sueños y ensueños y creencias en el hombre nuevo, un mundo nuevo, creencias utópicas. Bueno, todo terminó mal. El fascismo terminó mal, el nazismo terminó mal, el estalinismo, el comunismo terminó, todos mal, horrendamente mal, ¿no? Y después de causar millones de muertes, porque fue un siglo atroz en materia de sacrificios humanos y crueldades que la población, no solo la militar, sino la civil, sufrió como pocas veces en la historia. Pocas veces en la historia en siglos anteriores había sido todavía más cruel, pero nunca había matado tanta gente, nunca había matado tanta gente. Bueno, ese siglo terminó horrendamente mal y todas las ideologías y las utopías se cayeron al suelo como haciéndose añicos. Y la gente de buenas a primeras casi deja de creer en nada políticamente. En paralelo empieza a creer más en personalidades, en líderes. No tanto en programas políticos, no tanto en manifiestos, como en líderes que además empiezan a elegirse según que den bien o mal por televisión. O que sean populares al estilo de Palito, entre otros. Hoy se está repitiendo la historia con otros personajes por varios lados. Esta no es exclusiva de nadie, ¿no? Bueno, descreimiento general, apatía, descrédito de los políticos, de los partidos, el sistema de partidos políticos acá y en muchos otros lados se ha fragilizado enormemente cuando no se ha descompuesto, lisa y llanamente descompuesto.
Y bueno, no hay banderas que seguir, solamente intereses inmediatos, consumismo, que ciertos gobiernos satisfacen ante todo, porque además las encuestas dicen lo que dicen y las elecciones o las votaciones dicen lo que dicen. Y estamos entonces en una etapa, desde el punto de vista político y de los largos ideales políticos a través de la historia, de baja calidad, de baja intensidad, una especie de intervalo, espero yo, que alguna vez termine, aunque yo no soy demasiado optimista, lo decíamos hace un rato, el mundo está cada vez más, no poblado, superpoblado, hay ya mucha gente, muchas culturas y subculturas, muchos intereses y poderes y instituciones que no tienen nada que ver con la democracia. Está lleno de órganos, Permíteme. agencias. Y dejando de lado estos líderes, esta baja calidad, esta baja intensidad, ¿cuándo podemos decir conceptualmente que el Estado de Derecho está vigente para toda la población? Bueno, para toda la población no sé si alguna vez llegará a ser el caso en ningún país Por del eso mundo. digo conceptualmente, ¿no? Conceptualmente. Estamos mucho mejor que en muchos momentos de la historia, sin duda, aunque esto no sea una democracia, vuelvo a lo del principio, ¿no? Estamos mucho mejor. Hay una constitución a la que supuestamente se puede apelar, un poder judicial al que supuestamente se puede apelar. Obviamente hay matices, comentarios para hacer. Las cuestiones políticas se judicializan mucho y entonces el poder judicial se politiza mucho y se lo envuelve, se lo involucra en juegos políticos, lo que obviamente no favorece a la famosa división de poderes, que es parte fundamental de la democracia contemporánea, ¿no? Así que tendríamos un Estado de Derecho en serio y pleno en la medida en que por lo menos una amplia mayoría de la población, porque al parecer nunca va a ser toda la población, pueda hacer valer sus derechos, pueda disfrutar de sus libertades y tener garantías para disfrutar de esas libertades y de los derechos que le corresponden, ¿no? ¿Y podemos esperar de esta ciudadanía un mayor interés en la cosa pública? Puede ser, eso es difícil de prever. Siempre hay circunstancias, muchas veces, las más de las veces imprevistas, internacionales generalmente, que pegan sobre cada país, sobre nuestro país, han pegado a veces muy fuerte y muy inesperadamente, ¿eh? Y entonces convulsionan las cosas, movilizan. Digo, hay circunstancias como, qué sé yo, la hiperinflación, la guerra civil española, el comunismo, la Guerra Fría, momentos especiales del comunismo y la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, ¿no? Cosas que nos pegan, la crisis del petróleo, antes de la crisis del petróleo, la suba de los precios del petróleo, el monopolio petrolífero que hizo riquísimo a Medio Oriente, que debió haber hecho rica también más recientemente a Venezuela, pero bueno, parece que no ha sido así. Circunstancias que, bueno, un día se dan de buenas a primeras, o un momento se dan de buenas a primeras y nos pegan, y a las que tenemos que adaptarnos, ¿no? Depende mucho de eso, creo yo, depende mucho de eso. No siempre de circunstancias y desarrollos nacionales, aunque por supuesto si aparece un proceso como apareció en la Argentina o tuvimos en Argentina con toda su desindustrialización, desempleo, miles de desaparecidos, etcétera, obviamente eso tiene mucho que ver, como tuvo mucho que ver desde el 83 en adelante, para nuestro orden y juego político, ¿no?
Para cerrar, Carlos, y tomándome especialmente lo que acabas de decir, como sustantivo, como calificativo, globalización y global se han incorporado en nuestro vocabulario para referenciar un fenómeno actual. ¿Cuán gobernable es la globalización y qué tan gobernada está? Bueno, flor de tema. ¿Cuán gobernable? Nunca demasiado, nunca demasiado. Hoy mismo se está viendo cómo, lo que hasta hace poco era impensable, China y la India se han convertido en potencias económicas. Potencias económicas que incluso acá hemos visto cómo pueden ser interesadas en nuestros procesos, en nuestras economías. Así que va a ser siempre muy difícil escapar de la globalización, pero esto no quiere decir que la globalización esté mandada por alguien en particular. Obviamente hay potencias más importantes unas que otras. Estados Unidos y China y Rusia, como se está viendo en las tensiones que hay a propósito del gas en Ucrania o a través de Ucrania para la Unión Europea. Bueno, algunas más importantes que otras, con intereses cruzados, pero más importantes que el resto, digamos así, que hacen que ningún país pueda escapar de su impacto, ¿no? Y eso va a ser seguramente cada vez más así. Pero la globalización implica a su vez el surgimiento de organismos, instituciones, agencias multinacionales, digamos, o supranacionales, que, bueno, que se cortan solas, para hablar en forma popular, ¿no? Que se cortan solas y tienen mucho peso, mucho poder. Y que juegan un juego aparte, porque juegan entre sí y, bueno, es una pulseada a varios costados, ¿no? A varias bandas, como en el billar, ¿no? Así que va a ser muy difícil salir de la globalización, cada vez va a pegar más fuerte, porque el mundo está cada vez más intercruzado, interrelacionado, ¿no? Hay una palabra que no me sale. Y el juego que tenga cada gobierno en cada país para evadirse de esa circunstancia globalizante es cada vez más reducido. Carlos, gracias por tu hospitalidad y a pesar de estar en tu casa, espero que hayas estado cómodo. No, sin duda, sin duda. Además, muy agradecido porque veo que los artículos han sido leídos y leídos a fondo. Gracias a vos también por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.